esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas.
Hermanos queridos, Dios les bendiga. Bienvenidos para este tiempo de meditar en la palabra y también para orar. En estos días Dios ha permitido en su gracia que estemos estudiando el libro de los Salmos. Y para esta semana hemos comenzado con el libro número 3 y estamos meditando en los Salmos de Asaf. En este tercer libro él escribió 11 y dijimos que Asaf fue un cantautor, un buen músico, un ministro de la alabanza, también un profeta en los días de David y en los días de Salomón. Y su nombre significa el que junta, Asaf, el que junta, otros desparraman. Y este fiel hombre escribió estos salmos y para esta ocasión vamos a meditar en el 75 y también 77. El Salmo 75 tiene dos partes. Primero, tenemos el enojo de Dios contra los orgullosos, contra los soberbios. Y segundo, las bendiciones de Dios para los humildes. Primero, el enojo de Dios para con los arrogantes. Recuerden, hermanos, que el orgullo o la soberbia fue el primer pecado que se cometió cuando Lucero quiso ser como Dios, quitar del trono a Dios y ponerse en el lugar de Dios. Porque su corazón se llenó de orgullo, dice la Escritura. Su corazón se ensoberbeció. Entonces Dios lo echó de su presencia. Y él se transformó en ese horrible ser caído llamado Satanás. Dios no hizo a Satanás, Dios hizo a Lucero. Pero él pecó. Su corazón se llenó de vanidad. Y dice el verso 1 del Salmo 75, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Cercano está Dios hoy en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todos lugares y toda persona puede venir a Él con confianza, arrepentido. Y Él nos oye. Dios está presente en este templo, en el hogar. También cuando Jonás estaba dentro del vientre del gran pez, allí estaba Dios obrando en el rebelde Jonás. En todas partes está Dios. Por esto dice en Juan 4 que Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu porque Él está en todo lugar. Y aquí dice el verso 1, pues cercano está tu nombre. Él está en medio nuestro. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinarán la tierra y sus moradores. Esto para el tiempo del fin, ustedes conocen. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, a los orgullosos, arrogantes, que no quieren arrepentirse, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. Verso 5, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con servicio, con el cuello erguido. Aquí el Señor está combatiendo el pecado común en los humanos, el orgullo. Las personas que dicen que no hay Dios solamente tienen orgullo en su corazón. ¿Y cuál es lo opuesto al orgullo? ¿Qué es lo opuesto al orgullo? La humildad. El orgulloso no quiere reconocer que lo que tiene, lo que es por la gracia de Dios. No reconoce a Dios como el proveedor de la vida. Él nos da el aire,
el alimento para cada día, también la vestimenta, también la salud. Todo viene de su mano generosa. Pero el orgulloso, el arrogante, no lo reconoce. Vive en sus delitos y pecados. Y Dios se enoja con el orgulloso, pero atiende al humilde. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo David en el Salmo 51? Al de corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, pero al orgulloso lo mira de lejos. Vamos orando al Señor entonces y humillémonos delante de Él en este momento. Y si tenemos algo que confesarle, hagámoslo en este momento. Oremos a Dios. Soberano Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu morada dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Tú estás tan cercano a toda persona. Todos te pueden hallar si te buscan de corazón. Tú vives enojado con el orgulloso, con el arrogante, con el que no te toma en cuenta a ti. Los hombres y mujeres hacen sus planes sin consultarle a Dios y por esto fracasan. Señor, ayúdanos a nosotros a vivir con humildad. Tú has perdonado nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Por esto decimos que tenemos la salvación y por esto afirmamos que tenemos ya la vida eterna, porque tú has perdonado nuestros pecados. Y cuando pecamos, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, mi hermana, si usted reconoce en este momento que hay en su corazón algún orgullo anidado, allí guardado, hay que confesarlo y decirle: Señor, haz de mí una persona humilde. Quita de mí, desarraiga o arranca todo orgullo, toda vanidad. Gracias, Señor, porque nos oyes. Gracias por este momento tan especial de comunión contigo. En el nombre de Jesús, quien nos atiende, te agradecemos. Amén. La segunda parte de este salmo, desde el verso 6 al 10, tenemos las bendiciones para el hombre humilde, para la mujer humilde, para el creyente humilde. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. El enaltecimiento o el orgullo, la vanidad, no vienen de Dios. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Humilla al orgulloso y enaltece o exalta al humilde, al que se humilla. Ya vamos a leer un pasaje de Primera de Pedro. Porque el cáliz o la ira está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, de mezcla, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Habla del castigo, del juicio que Dios aplicará a los no arrepentidos. Pero yo siempre anunciaré, dice Asaf, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y dice Dios: quebrantaré todo el poderío de los pecadores orgullosos, pero el poder del justo será exaltado. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 9. Les ruego que busquemos Primera de Pedro. Después de Santiago está Primera de Pedro,
capítulo 5, versos 5 al 9. Aquí está tomando como referencia el Salmo 75. Primera de Pedro 5, 5 al 9. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, jóvenes y adultos o ancianos, y todos, dice el verso 5, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, lo opuesto al orgullo, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, no los atiende y da gracia a los humildes. Ya hemos dicho, humildad viene de la palabra latina humus, y el humus es aquella tierra fértil que hace que una planta produzca mucho. Entre nosotros conocemos la tierra de sembrado y principalmente la de un árbol llamado guavo. Es la mejor tierra, tiene mucho humus, y cuando esta tierra se le aplica a un árbol, a una planta, su producción es abundante, exuberante, tiene humus. Y un creyente con humus es muy productivo, y el que no tiene humus es improductivo. Humus igual a humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, verso 6, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, es decir, en los tiempos de crisis, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y echamos toda ansiedad orando, rogando y con acciones de gracias. Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿Y qué es resistir firmes? Es estar de pie y en contra. Resistir es estar de pie y en contra del pecado, de pie y en contra de Satanás, a quien Cristo lo venció. El diablo anda como león rugiente buscando al quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Asaf también fue tentado como nosotros hoy, David, Salomón, Pablo, Pedro. El Señor Jesús también fue tentado, pero nunca se dio la tentación, y nosotros también. Y todos ellos resistieron. Y si Jesús resistió, nosotros con la ayuda de Él lo podemos resistir. Entonces dice el verso 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Volvamos al Salmo 75, verso 7, mas Dios es el juez, a este humilla, al impío humilla, y al creyente, al que se mantiene humilde, enaltece. Ya dijimos que es humildad, de latín humus. Humildad es reconocer que todo lo que somos, lo que tenemos, es por gracia de Dios. La persona humilde vive con un corazón agradecido, agradecido por la salvación tan grande que nos ha dado, por el trabajito que tenemos, porque Él nos da para vivir, agradecidos por el cónyuge que nos ha dado. Vivimos con gratitud por los hijos que tenemos, por ser parte de una linda iglesia, agradecemos por los estudios que hemos logrado,
por tantas facilidades que tenemos hoy, la facilidad de la tecnología hoy para predicar y para comunicarnos, hay muchas cosas por qué tener un corazón grato y humilde. El humilde siempre reconoce que todo lo que es, lo que sabe, lo que tiene, es por pura gracia de Dios y nada es por méritos personales. Hermanos, entonces vamos orando al Señor para que Él nos ayude, porque Satanás anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, tentándonos también para que caigamos en el orgullo, pero vamos a depender de Él. Oremos a Dios. Tu palabra, Señor, nos dice en este momento que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero tú quieres que nos mantengamos en humildad, con la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Tú resistes al orgulloso, pero al humilde lo exaltas. Haces del humilde una persona muy productiva. Haces del humilde un adorador. Señor, que mis hermanos, cada uno, tengamos una actitud de humildad, de reconocimiento. Toda la gloria y la honra es para ti. Nada de lo que somos, el cargo que tenemos, el ministerio que ejercemos, no es por méritos personales, es por pura gracia tuya. A los hombres nos has dado una esposa y a cada mujer un esposo. A la pareja, hombre y mujer, nos has dado hijos que los criamos para ti. Y todo esto viene de tu gracia. Te alabamos y te adoramos, Señor, en este momento. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir de una manera irreprensible, intachable, que nadie tenga nada de qué señalarnos. Irreprensible significa que no damos lugar para que nadie nos reprenda. Señor, que vivamos en integridad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Muchas gracias. Así como tú fuiste humilde, tú dijiste en Mateo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que seamos mansos y humildes como Cristo mientras vivamos en esta tierra. Te rogamos que nos ayudes. Con todo nuestro corazón te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el Salmo 77, ahí también tenemos dos partes. El día miércoles estuvimos hablando de este salmo, el remedio para la introspección. ¿Qué es introspección? Es observarnos la conciencia, es mirarnos hacia adentro. Es cuando la persona solamente piensa en ella misma y no levanta su mirada al cielo, no levanta su mirada hacia Dios. Una persona que se suicida es una persona muy angustiada, entra en un estado de desesperación y no ve ninguna salida, cierra su entendimiento. Y nosotros vemos la introspección del salmista en el capítulo 77 o en el Salmo 77, porque usa muchos pronombres personales en la primera persona del singular. ¿Y cuáles son los pronombres personales? Yo, mí, mis, me.
y otros. Solo piensa en Él. No se enfocó en Dios. Dice 77:1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Y dice el salmista Asaf, mi alma rehusaba consuelo. Dios lo quería consolar, pero no quería. A lo mejor la esposa, a lo mejor el pastor, un amigo. Mi alma rehusaba consuelo. Sigue con los pronombres personales. Me acordaba de Dios y me conmovía. El pronombre personal. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Me quejaba. Se da cuenta, todo es en Él. Solo yo sufro, porque sufro tanto, nadie me atiende, nadie se compadece de mí, no tienen misericordia de mí, me han dejado solo. Verso 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Luego tiene 5 interrogantes que son 5 cuestionamientos del salmista Asaf. En el verso 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Lo que está diciendo es, parece que Dios no me ama. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿O ha anulado Dios su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Decíamos en el estudio bíblico que el dolor paraliza, el dolor inmoviliza. La persona que tiene dolor ahí está en su cama y le vienen los pensamientos hasta de quitarse la vida. Pero el amor moviliza, pero el dolor paraliza. Y el dolor, el miedo paraliza. Miren cuántas personas están con miedo encerradas. Algunas justamente, pero un buen número tiene miedo. ¿Por qué? Esto es, el miedo inmoviliza, el miedo aterra, pero el amor hace que nos hayamos levantado, hemos salido de nuestra casa, de nuestro encierro y comenzamos a realizar lo que Dios nos ha encargado. Aquí vemos nosotros a un salmista con temores, con algo así como con miedo, inmovilizado. Se queja, se desmaya y dice el verso 4, no me dejabas pegar los ojos. Significa, no he podido dormir, estaba yo quebrantado y no hablaba. Como que le está echando la culpa a Dios de su situación. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para que todo lo llevemos a Él en oración. No nos guardemos nada, sino que presentemos nuestra queja, nuestra ansiedad, dolor, preocupación, enfermedad a Él. Yo quiero que se pongan de pie, hermanos, para seguir en este tiempo de oración.
Oremos a Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. También nosotros nos identificamos con el salmista Asaf en el Salmo 77, que se acordaba de Dios y se conmovía, se quejaba y desmayaba en su espíritu. Se quejaba porque no podía dormir, estaba quebrantado y no hablaba. Así también se sintió Job en su sufrimiento. Se quejó, aún maldijo el día en el que nació. Y Señor, nosotros también alguna ocasión nos hemos sentido así. Y tu palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer en la ansiedad? Tenemos que orar, tenemos que rogar a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El remedio para el afán, el remedio para la ansiedad es orar, doblar las rodillas y exponer la causa delante de ti y levantarnos y hacer lo que tú nos has encargado que hagamos. Una ocasión Josué estaba muy deprimido y allí estaba llorando. Y le dijo Dios, ¿y qué haces aquí llorando? Levántate. Mira, porque alguien en el pueblo ha pecado. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza, pero el amor moviliza, nos impulsa a ir. Gracias, Señor, porque nos hablas, porque en los momentos difíciles, oscuros de nuestra vida, podemos ir a ti con confianza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos por este momento. Amén. Se pueden sentar y vamos a meditar del Salmo 77, los versos 10 en adelante. Ocuparse de uno mismo conduce al dolor, pero verso 10 en adelante, ocuparse en Cristo, de las cosas de Cristo, conduce al deleite. El ocuparse de Cristo y las cosas de Cristo conduce al deleite. Sigue el salmista hablando y dando a conocer algunos pronombres personales, pero ahora en la segunda persona del singular. Versículos 1 al 9 o hasta el 10 en la primera persona del singular. Ahora se enfoca en Dios. Tú o tus, te y otros. Veamos el verso 11. Verso 10. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, en lugar de estar enfocado en sí mismo, pensando en su tristeza, que nadie lo ama, que lo han abandonado, que nadie lo ayuda. Ahora se enfoca en Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Ahí está la palabra. Meditaré en todas tus obras. La segunda persona del singular. Ahora se enfoca en Dios. Y hablaré de tus hechos. Oh Dios, nombra a Dios, santo, sustantivo, es tu camino.
tu camino. Comienza a adorar. Del 1 al 10, queja. Del 10 en adelante, gratitud, adoración. Tú eres santo. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? 14. Miren, este parece otro Asaf. Tú eres el Dios que hace maravillas. Y comienza a narrar las maravillas que Él hizo en tiempos antiguos. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, al pueblo de Israel. Te vieron las aguas, oh Dios. ¿Cuándo vieron las aguas a Dios? Cuando Dios abrió el Mar Rojo. Hizo 2 columnas, una a la derecha y otra a la izquierda. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Luego vino el pueblo egipcio, el ejército de Egipto, y murió. Murieron ahí en las aguas del Mar Rojo. También Él dividió las aguas del río Jordán para que el pueblo pasase en seco. Y dice Asaf, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Hubo ocasiones cuando David peleó y ahí estaban los rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Cuando Dios libró a David de sus enemigos, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. Lo que dice en el versículo 16, te vieron las aguas y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Hermanos queridos, 77, 1 al 10. El salmista se ocupa de sí mismo, se compadece de sí mismo, tiene dolor, sufre, se queja. Pero del 11 al 20 parece otro salmista. Deja de enfocarse en sí mismo y piensa en Dios. Es decir, el salmista comienza a recordar la fidelidad de Dios en el pasado. ¿Qué hay que hacer entonces cuando estamos como el salmista en 77, 1 al 10? Hay que hacer lo que hizo él del 11 al 20. Enfocarse en Dios. Comenzar a pensar en las obras maravillosas que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Nos perdonó, nos ha salvado, nos hemos bautizado identificándonos con Él, tenemos un ministerio, una familia. Con Dios en el pasado hemos tenido gratísimos momentos y también momentos de sufrimiento, y hoy de igual manera. Pero no hay que encerrarse, no, de ninguna manera. No tenemos que hacer como hizo este salmista, sino pensar en Dios, exponer nuestra causa delante de Dios, adorarlo a Él, presentar delante de Él nuestra queja. ¿Cómo notamos que el salmista estaba ocupado en sí mismo? Porque ocuparse en sí mismo conduce al dolor. En los pronombres personales, en la primera persona del singular, ¿verdad? Yo, mi, mis, me. En cambio, del 11 al 20 usa pronombres en la segunda persona del singular. Tú, tus, te y otro. Y nombra
a Dios. Esto tenemos que hacer nosotros en los momentos de angustia, así como el salmista experimentó. Vamos rogando a Dios por esto, para que Él nos ayude y en el dolor nos enfoquemos correctamente con la mirada en Jesús. Soberano Señor, seguimos en esta noche de oración, de testimonio, de meditación bíblica. Gracias por este tiempo. Nosotros te agradecemos por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz. Todos merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias por tomar nuestro lugar en la cruz, mi lugar en la cruz, como nuestro sustituto. Muchas gracias, Señor, por la vida que tú viviste aquí en la tierra, que es una vida de ejemplo y que nosotros debemos imitarla. Que mis hermanos y yo fielmente estudiemos cada día la palabra, porque para ser como Cristo, cada día tenemos que saber más de Cristo, y podemos saber más de Cristo estudiando su palabra fiel que permanece para siempre. Ayúdanos, Señor. En la hora de la angustia, tú pusiste tu mirada en tu Padre Dios. Allí en el huerto de Getsemaní, tú oraste y dijiste: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí en el huerto de Getsemaní, donde tuviste tu lucha, huerto de Getsemaní, en el que por tu sufrimiento, tu sudor era como grandes gotas de sangre que caían de tu rostro a tierra. Allí tomaste la firme decisión, o ratificaste la decisión de ir a la cruz para morir por nosotros. Esto era un plan eterno. No tenías por qué morir, porque nunca pecaste, nunca se halló engaño en tu boca, pero tú fuiste a la cruz en mi lugar y en el lugar de mis hermanos. Y toda persona que cree esto recibe el perdón de pecados, recibe el Espíritu Santo y recibe la vida eterna. Acudimos a ti, Señor, para rogarte que tú sanes a los enfermos, porque en la cruz tú llevaste nuestros pecados y nuestras enfermedades. Sana, Señor, a aquellos que están contagiados con el COVID. Señor, tú los levantes. Y aunque algún hermano, alguna persona tenga una enfermedad incurable, para ti no hay nada imposible. Todo es posible. Sana, Señor, a los enfermos. También te rogamos que sanes el alma, que limpies con tu sangre a los que nunca se han arrepentido. Si hay aquí presente personas que no se han arrepentido, lo pueden hacer en este momento. Díganle al Señor allí en su mente y en su corazón: Señor, perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Dame tu Santo Espíritu. Hazme una nueva persona. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. El justo Cristo por mí, que soy un injusto. Muchas gracias por esta salvación tan grande que me has dado. Y te rogamos, Señor, que aquellos que han confesado sus pecados, se han arrepentido por primera vez, se mantengan con tu mirada, con su mirada en ti. Y oramos también, Señor, por aquellos que están sufriendo por deudas que no pueden pagar. Dales, oh Dios, la libertad financiera.
que pronto nuestros hermanos puedan vivir con tranquilidad económica. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo de crisis o en el tiempo de abundancia seamos buenos mayordomos de los recursos materiales que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, que no gastemos más de lo que nos ingresa, de lo que tú nos das. Y que como buenos administradores de lo que tú nos das, Señor, nunca nos ocupemos tu parte, que con amor la entreguemos. También oramos, Señor, por aquellos que tienen dificultades en el hogar, las parejas que están enojadas, que puedan dialogar, que se puedan perdonar, que se reconcilien. No es el remedio la separación, más grave aún el divorcio. El remedio es la reconciliación. Los hijos necesitan a sus padres. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Y a los padres, danos sabiduría para criar a nuestros hijos para ti. Haz de nosotros personas que predicamos el Evangelio, que mis hermanos y yo prediquemos a toda criatura. Esta es una tarea ineludible, Señor. No es una opción la predicación del Evangelio, es una obligación. Cada creyente, cada uno de nosotros, que prediquemos con nuestra vida y con nuestra boca que Jesucristo es el único Salvador. Que en nuestra manera de vivir demostremos que tú vives dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Bendice a nuestro país y ten misericordia, Señor, de esta nuestra agobiada Latinoamérica y en todo el mundo, que tu palabra siga siendo predicada. Oramos también, Señor, por los preparativos para la cuadrienal que tendremos aquí en nuestro país, el Ecuador. Señor, que en esos días tú recibas toda gloria, toda honra, todo honor. Es para darle honor a Cristo, con el tema profundizando en la vida de Cristo, para ir más allá, hasta los confines de la tierra, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a la Junta Mundial, a nuestro presidente, al pastor Yurandiri. Señor, que tú lo bendigas, al pastor Yurandiri y a Najiara y a su amada familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga a todos y un abrazo fraterno para todos ustedes. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán.
Cristo, Cordero, tu sangre